Hola, ¿cómo están? Soy Chirri y en el video de hoy, como verán en el título, vamos a hacer nuestro primer challenge en el canal. Hace tiempo que quería ya grabar esto porque últimamente he estado dejando el ejercicio demasiado de lado, no he hecho nada de ejercicio y ya se nota en mi cuerpo. Y la verdad no me gusta mucho, que digamos. Y yo ya hace un tiempo ya había intentado hacer este mismo reto, pero versión 2019. De hecho, si no sabían, yo grabé el antes y el después para un TikTok. También lo subí a los Reels en Instagram. Y dije, bueno, ¿por qué no grabarlo de nuevo? Pero con la versión 2020, antes de que se acabe el año. Pero para YouTube, o sea, como que grabar el proceso de las 2 semanas. Eso sí, este video va a ser un poquito diferente al resto de videos de gente que hace este mismo reto, porque yo no tengo ni pesa ni para medirme, así que simplemente va a ser una diferencia más visual, aunque creo que igual va a ser notoria según los resultados de la vez anterior que intenté el challenge. Así que les voy a mostrar cómo está mi guatita ahora. ¿Cómo este? Pero... ah, ya. Ah. Vamos, tú puedes. Tú puedes. Puede ser. Ah, gente, este no lo sé hacer el normal con el salto, o sea, con el pie abierto, así que voy a hacer solamente el sub y baja por mientras, hasta que pueda hacer el otro. Ah. Gente, estoy muerta. Ya. Terminamos el primer día. La verdad pensé que iba a ser un poco más difícil, pero está difícil. Pero no me morí, que es lo importante, así que vamos que se puede. Me van a acompañar estas 2 semanas.
después de 2 largas semanas ya ha terminado este challenge. Tengo que ser sincera con algo. Yo no llevaba el conteo de los días. Yo cuando grababa, después subía el video al computador y iba haciendo las carpetitas. Pero hubieron varios días que no pasé los videos, así que hice un día de más sin querer. Pero fue un día de más, no es nada. Pero antes de demostrar el resultado, quiero contar varias cosas que no dije durante el video en sí. No me grabé hablando aparte haciendo ejercicio. Y es que, punto número 1, la alimentación. Yo de por sí no como muy mal, que digamos, no soy de comer comida chatarra. Me gusta de repente darme sus gustitos. Sinceramente creo que es una persona más de snacks que como de comer comida chatarra. Pero de por sí no como mucho, porque la verdad a mí me gusta bastante el tema de la comida más sana. De por sí mi desayuno generalmente es un huevo duro con una manzana verde, y ese de por sí siempre ha sido así hace bastante tiempo ya. Pero cuando he querido como comer entre comidas, más que comer dulces, comía fruta o tomaba agua. Así que obviamente la alimentación es muy importante ahí. Y teniendo en cuenta que no tengo una alimentación tan mala, y gracias a este challenge me animé a ponerla un poco más sana aún. Siento que ya gracias a eso igual hubo un cambio un poco más notorio del que hubiera sido si es que hubiera mantenido mi alimentación mala. Segundo punto, esto es súper normal y común si es que van a hacer como una rutina de ejercicio, que los primeros días obviamente es horriblemente cansador la rutina. Yo no podía terminar los ejercicios porque no tenía resistencia cero. Pero mientras vas pasando el tiempo te acostumbras más a la intensidad, vas teniendo más resistencia. Y también tienen que tener en cuenta que no lo hacía tanto como antes, pero igual entre estos días estuve ensayando, o sea, baile, que ya como mi resistencia era un poquitito más alta mientras pasaban los días. Tercero, y creo que es lo último que voy a decir, obviamente es normal que la zona baja del abdomen es como la más difícil de sacar. Creo que aquí le decimos la guatita del pan. Por lo que en realidad no la logré como sacar en su totalidad, pero bajó bastante, cosa que personalmente yo siempre he sido una persona como ancha hacia el lado. Soy bastante caderona, a pesar de ser pequeña de estatura, tengo bastante cadera. No me gusta mucho, pero ya me acepté tal como soy así. Si ocupo ropa ancha me voy a ver como más, no sé si decir gorda porque la gorda no es la palabra, pero como más, bueno, creo que se entiende. Y sumándole la guatita del pan, la de acá abajo, como que tenía bastante como problemas de autoestima por eso antes. Bueno, con el tiempo y con mayor razón este 2020 que ya pasó, logré aprender a aceptarme muchísimo y a quererme tal como soy. Y eso me ayudó mucho también en el challenge, porque no me comparaba y simplemente quería trabajar mi cuerpo porque, uno, me gusta hacer ejercicio, no es broma. El ejercicio es uno de mis hobbies, me encanta hacerlo. El problema de antes es que no lo hacía muy seguido porque me pasaba más tiempo haciendo otras cosas, como esto de grabar, de ensayar coros, de tener ensayos, los eventos, todas esas cosas. Por lo que literalmente llegaba a mi casa tan cansada que llegaba solo a dormir. Así que no tenía la costumbre, pero quise empezar a hacerlo de a poco. Y siento que es entretenido que puedan ver como los cambios, porque sé que de alguna forma puede animar también a gente que quiera hacerlo pero no lo haya intentado todavía. Bueno, y sin más preámbulos, hablé demasiado, lo siento. Aquí está el resultado. La verdad creo que lo que más se me nota cuando hago ejercicio y como que adelgazo la zona del abdomen es la cintura. Se me marca más la cintura, a pesar de que tengo las costillas un poco hacia afuera, cosa que se me nota siempre y no es algo que haciendo ejercicio vaya a cambiar, así soy físicamente. Se nota como la bajada de abdomen. Como le dije anteriormente, el abdomen más bajo aún no lo he logrado como sacar del todo o afirmar del todo, pero la verdad este video me hizo muy feliz hacerlo porque iba recién terminando la primera semana y la verdad mi autoestima creció bastante. Me sentía como más segura de mí misma y me sentía mucho más bonita también. Me gustaría poder mantener eso con el tiempo y no depender tanto del cómo me veo para sentirme bonita, simplemente sentirme bonita porque soy bonita. Y para finalizar el video quiero decirles algo. Esto me pasó con la primera vez que subí el primer challenge que hice, el que había subido a TikTok y al Instagram, que obviamente recibió muchos comentarios bonitos, pero también recibí comentarios que me preocuparon un poco por ustedes. Leí y sé que es bastante normal aún, lamentablemente, el de compararse mucho con la gente de afuera, compararse mucho con otras personas, compararse mucho con otras mujeres o compararse mucho con otros hombres. Y haciendo todo esto y con todo el proceso que hice este 2020 de aprender a conocerme, aceptarme tal como soy, es que una de las cosas más importantes si quieres empezar a cambiar es que sea por ti. Siento que la perspectiva que le das a las cosas es muy importante. Yo con el tiempo aprendí a querer trabajar mi cuerpo, no por seguir un cuerpo ajeno, no por querer parecerme a tal persona, no por querer perseguir algo que no es mío, sino para trabajar mi cuerpo para lograr una mejor versión de mí misma. Cuando empecé a entender eso y a trabajar con base a eso, de verdad
gente, la vida entera me cambió hasta el día de hoy. Obviamente tengo algunas inseguridades, porque es normal, todo el mundo tiene inseguridades. No importa si eres delgada, no importa si eres gorda, todo el mundo tiene alguna inseguridad, es normal. Pero de cierta forma aprendí a aceptarme con las cosas que tengo y empecé a trabajar por mí y para mí. Y a pesar ahora de que sé que hay algunas cosas que aún no me gustan de mí, no me siento mal al respecto y trabajo para mejorarlas, pero porque yo quiero, para yo sentirme mejor, no para tratar de encajar en algo o tratar de que la gente me vea de otra forma. Así que, bueno, sé que de alguna forma este video sí habla sobre un cambio físico, pero aparte de eso quería hablarles sobre el cambio interno que tuve al hacer todo esto y en el proceso de todo esto. La verdad, como dije antes, me gusta mucho hacer ejercicio, así que probablemente vayan a ver más videos de este tipo como en el canal, tratando quizás de seguir alguna rutina de algún idol o algo así para, no sé, creo que se podría hacer entretenido, así que espero que les haya gustado el video de hoy y nos vemos la próxima semana. Adiós, chao, bye bye.